Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a continuar con la clase del día de ayer, donde habíamos entonces quedado. Ya ayer abordamos algunos temas que son muy importantes, algunos métodos, principalmente lo que fue la desensibilización sistemática con uno de los casos que también se los envié. Vamos a continuar entonces con la clase del día de hoy, con esa parte de la segunda ola, la segunda generación, donde fue el momento en donde nos quedamos el día de ayer. Recuerden que las grabaciones siempre las pueden ver. En un momento les vuelvo a compartir el enlace donde ustedes pueden volver a ver las grabaciones. Sé que muchos no están en el área de Latinoamérica, sino que están pues por fuera de, de Latinoamérica, entonces pues para que puedan ver las grabaciones. Esto que les voy a mandar es la primera clase, pero recuerden que esta es nuestra cuarta clase. Ya hemos visto algunas otras clases, las pueden ver también en diferido con el enlace que a ustedes les envían vía WhatsApp, que es el mismo enlace, pues como que les estoy mencionando. Solamente que en muchos contextos, muchos estudiantes me han dicho que a veces no les abre la clase en la plataforma de Zoom o que, por ejemplo, se les desaparece con un tiempo. Pero allí en YouTube siempre lo van a tener almacenado para ustedes, para que no tengan ese tipo de dificultades. Hola, Joana, ¿cómo estás? No te preocupes por eso. Esa duda te lo resuelve nuestra coordinadora Paula. Ella es la que te da como información, la que te puede brindar información de ese aspecto más administrativo. Yo te puedo dar pues toda la información desde el aspecto más académico. Ya te voy a compartir entonces ese contacto para que te puedas comunicar con ella y le puedas preguntar, porque sí es importante pues esa parte de la duda. Ya, y pues para Giovanni y para las personas que también lo necesitan. Creo que es el contacto de nuestra coordinadora Paula Contreras. Ella siempre está muy dispuesta a atenderlos. A veces sí es importante tener un poco de paciencia porque son muchos estudiantes de muchos países eh, y de varios diplomados, no solamente ese. Entonces, para que tengamos de pronto un poco de paciencia con esas respuestas de la coordinadora Paula. Sin embargo, ella siempre trata pues como de responder lo más rápido que se puede. Ya les voy a empezar a compartir la pantalla. Recuerden que yo ayer les había comentado, o más bien era un aviso, que hoy sí vamos a iniciar con ese, pues ya hoy en la cuarta clase, ya hoy sí vamos a iniciar y también pues respetar eh, el material que tienen las personas pues opcionales. Entonces hoy vamos a trabajar con él principalmente cuando terminemos a Bandura. Ayer nos quedamos en Bandura, que eran entonces esos principales modelos que hablábamos de la primera ola, de la primera generación, donde está más basada o es un modelo más centrado en el condicionamiento operante, con esas recompensas o esas consecuencias, o más bien los castigos que recibía una persona, un individuo, tras hacer la conducta, tras emitir una conducta. Por acá estábamos hablando de Bandura y vamos a iniciar a hablar de Bandura. Entonces, veíamos un poco lo que fue la, la tercera generación, la primera generación, donde ya pues culminamos con ese tema, que era esta parte de acá, y que mencionábamos que es importante también tener en cuenta que teníamos
unos surgimientos muy de contexto de Estados Unidos, Inglaterra y de Sudáfrica. Y ahora vamos a empezar a hablar de la segunda generación. Voy a cerrar el chat, ahora lo vuelvo a encender. Iniciamos con esta segunda generación, iniciamos con un ejemplo, que de hecho era este, donde decíamos entonces que un estudiante iba a tener unos pensamientos, que si bien también analizábamos la conducta, por ejemplo, pues que lo que era la conducta de evitación, también había algo y es que él decía, se burlan de mí, voy a hacerlo mal, me están mirando, o me estoy poniendo rojo. Entonces, que esto eran los pensamientos que también dominaban la conducta. Vamos a ver dos grandes terapias, dos grandes aportes de dos autores sumamente relevantes. Uno es B, con la terapia cognitiva, y la terapia racional emotivo-conductual con Albert Ellis. No son los únicos que vamos a ver. De hecho, vamos a ver uno de los principales autores también, aunque quizás no es tan sonado como los dos últimos que sí les mencionaba, como Albert Ellis y Aaron Beck, y es Albert Bandura, con esa teoría de lo que es el modelamiento. Como veíamos ayer, hubo una revolución cognitiva que surgió como una necesidad contextual, porque no todo era conducta, no todo puede ser conducta, incluso también debemos hablar de las conductas que son encubiertos. Esas conductas encubiertos son los pensamientos y son las emociones, algo que de pronto no podemos ver a simple vista, no podemos cuantificar a simple vista, pero que sí lo podemos llevar a cabo a través del paciente. Y que son esas conductas encubierto las que moldea también nuestro comportamiento. Vamos a iniciar entonces con Bandura, con esa teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social es muy enriquecedora. Realmente vamos a ver que es un aporte grandioso para la terapia de segunda generación. Entonces, como les mencionaba, una revolución cognitiva. Ya en esos 70 comenzaba esa segunda generación, 60, 70, ya no solamente era centrado en la conducta, sino que ya se considera que esa terapia conductual por sí solo no se puede basar meramente en el aprendizaje y la respuesta, sino que ya debemos incluir otras fuentes de influencia como las emociones, como la memoria, y que en esta fase ya se hace una fase de transformación de la terapia conductual, porque hay nuevos desarrollos teóricos, como ese aprendizaje social como el que les mencionó con Bandura, una influencia no solamente del entorno contextual, sino una influencia del entorno social, esa capacidad también del mismo paciente para poder autorregularse y la aparición también de un enfoque mucho más de terapia cognitiva. Vamos a ver la pequeña introducción de Bandura para poder ahora sí adentrarnos a la teoría. Recording in progress. Con Bandura y ese aprendizaje social nos encontramos con algo y es una observación a través de nuestros padres, de las personas más importantes, y nosotros observamos, pero también imitamos, y según Bandura, así se forma la teoría del aprendizaje social. Albert Bandura, bueno, entre otras cosas, un psicólogo, que de hecho pues actualmente es muy reconocido, principalmente por ese aprendizaje social, aunque no es el único, de hecho ha hecho otros aportes, y él plantea que nosotros como personas, nosotros como seres humanos, aprendemos observando, aprendemos imitando el comportamiento de los demás. Y este enfoque destaca varios aspectos clave y varios aspectos relevantes. Lo primero es que nosotros como seres humanos siempre estamos en función de observar, de imitar, y que según Bandura, gran parte de nuestro aprendizaje a lo largo de la vida se va a dar a través de una observación progresiva de modelos, de nuestros padres, de nuestros profesores, de nuestros mismos compañeros, de personas influyentes de los medios, pues de los medios de comunicación o de las redes sociales hoy en día, y que luego nosotros replicamos esos comportamientos, replicamos esas actitudes y nos comportamos según lo que nosotros observamos. Y de hecho que también mencionaba no solamente sus comportamientos o actitudes o pensamientos, sino también respuestas emocionales secundarias a un aprendizaje a través de imitación o de observación. Él llama entonces esto un aprendizaje vicario.
que no es necesario y de hecho se sale mucho de ese molde del aprendizaje a través de asociación, como veníamos viendo en el contexto de la primera ola, la primera generación, y menciona, bueno, hay un aprendizaje vicario, un condicionamiento vicario, él propone su propio condicionamiento, diferente al condicionamiento clásico o condicionamiento operante, y dice que no es necesario experimentar directamente las consecuencias de una acción. Ver a otros recompensados o ver a otros castigados puede incluso influenciar en esa probabilidad de que se produzca o no un comportamiento. Decía, no es ni siquiera necesario entrar a reforzar o entrar a castigar, como lo que mencionaba antes del aprendizaje vicario. Deme un segundo. Entonces, él nos mencionaba que no era necesario tener unos reforzadores como tal, sino el hecho de ver a otras personas ser castigados, ser recompensados, ya nos animaba incluso a nosotros a que se reproduzca ese comportamiento en nosotros como tal. Nos hablaba también de un concepto de la autoeficiencia. Bandura introduce este concepto de la autoeficiencia o autoeficacia, como en muchos otros libros se puede conocer, y es una creencia pues se refiere a la creencia en la propia capacidad para ejecutar acciones que van a conducir a resultados deseados. De hecho, ese concepto de la autoeficacia o la autoeficiencia es fundamental para comprender el término de motivación que hay en el proceso del aprendizaje y la persistencia en el aprendizaje también. Un ejemplo clásico de lo que nos propuse o lo que nos propone Bandura es, que más adelante también se los voy a explicar, es el experimento del muñeco bobo, que ahora se los muestro. Es un estudio que Bandura entonces pone a prueba, él demuestra que los niños que observan a un adulto comportarse de una manera agresiva hacia un muñeco, que de hecho pues le nombraron el muñeco bobo, los niños tendían a imitar esa conducta, lo que evidencia cómo esa observación directa puede moldear comportamientos, incluso sin una experiencia directa de recompensa o castigo. Lo que les mencionaba entonces es sumamente importante porque revoluciona esa parte más de la teoría de la primera ola, ya es una perspectiva incluso mucho más cognitiva de esa percepción que tenemos del mundo, y la perspectiva de Bandura también cambia la forma en que se entendía el aprendizaje. Ya empieza a integrar contextos clínicos a esos procesos cognitivos, procesos sociales, y resaltó también esa importancia de lo que es el entorno y los modelos de comportamiento de un ser humano. Nos mencionaba entonces estos tres componentes. Eh, pues, bueno, y otra cosa muy importante es que mientras los psicólogos conductistas explicaban esa adquisición de nuevas habilidades, esa adquisición de conocimientos mediante una aproximación gradual, que era el condicionamiento operante, ensayo con reforzadores, pues Bandura intentaba explicar que nosotros como seres humanos aprendíamos también. Él no lo intenta negar lo que era el condicionamiento operante, sino que intentaba también entender, poder hacerle entender a los conductistas ortodoxos de la primera ola o primera generación, que pues hoy en día incluso también hay muchos conductistas desde la corte más ortodoxa. Bandura intentaba mostrarles que habían otras variables, unas variables cualitativas como la memoria, la parte social, los procesos de aprendizaje. Entonces los conductistas, de hecho decía Bandura, que los conductistas ortodoxos subestimaban esa dimensión social, solamente miraban el aspecto más del contexto, pero no miraban el contexto, por ejemplo, social de una persona, y que reducían el comportamiento pues a un esquema donde una persona solamente era desencadenante de hechos a través de los reforzadores. Entonces Bandura también, pues ese salto a la teoría más cognitiva, una teoría más del aprendizaje social, incluye ese factor también conductual, él no lo deja de lado, no lo hace a un lado, pero también involucra el factor cognitivo, dos componentes
pues sin los cuales no podríamos entender las relaciones humanas. También nos menciona algo importante y es que, pues antes de entrar a ver esta parte del modelado o el aprendizaje social, nos dice que cuando nosotros aprendemos estamos ligados a procesos de condicionamiento y de refuerzo, pues positivo o negativo, que eran los que veíamos también hace algunas clases, pero que también nosotros no podemos, o Bandura también empezó a reconocer, que no puede entenderse nuestro comportamiento si no tomamos en consideración esos aspectos de la influencia que va a tener el entorno sobre nosotros como seres humanos. Habla entonces del ambiente, pero también de un factor cognitivo. Bandura nos propone el ambiente, él dice que el ambiente nos condiciona, que resulta muy imposible imaginar a un jugador de fútbol, por ejemplo, aprendiendo una técnica o refinando una técnica solo, sin una observación. Es decir, hay personas que sí nacen con ciertos talentos, nacen pues con ciertas habilidades que otros no, pero que para poder potenciar esas habilidades necesitamos observar o necesitamos incluso un tutor. Esta teoría, de hecho, se me parece bastante a la que nos propone Vygotsky, que también Vygotsky nos propone un desarrollo del aprendizaje social, pero eso está basado más como en esa parte cognitiva, que nos dice que hay una zona de desarrollo próximo o zona de desarrollo proximal. Esta teoría que les estoy explicando es de Vygotsky. Se sale de pronto un poco de Bandura, pero pues se me asemeja bastante porque ambos tienen razón. Nosotros nunca vamos a aprender algo si no tenemos un observador o si no tenemos un tutor o una persona que sepa del tema, un modelo en este caso, con esa técnica del modelado que nos propone Bandura, es decir, una presión también social, entre comillas, que hablaba Bandura en uno pues, de sus libros. Entonces, en ocasiones son los demás a veces quienes fijan nuestros propios objetivos a través de la observación, un aprendizaje observacional. Entonces, lo que les mencionaba, hay personas que llegan con talento, ¿no? Pero que ese talento también se puede dar a través de una técnica de observación. Y mencionaba algo, y era el factor cognitivo. El que aprende no es un sujeto pasivo, al contrario, la persona que aprende debe participar activamente en ese proceso de inclusión de su propia formación, es decir, con sus expectativas, con el aprendizaje interpersonal. Nosotros somos capaces, de hecho, de prever esas experiencias, pues, que funciona y que no funciona para una conducta. Entonces, tenemos los siguientes componentes: una motivación, una atención y una retención. Entonces, Bandura nos propone, pues, esta técnica del modelamiento, del modelado, es un componente central en la teoría del aprendizaje social de Bandura, porque se va a basar en la idea de que nosotros como personas siempre aprendemos a través de estilos de aprendizaje, pero también de hechos cognitivos o constructos cognitivos, en este caso la atención. ¿Qué nos mencionaba? Él nos mencionaba entonces que observamos, imitamos y aprendemos un comportamiento por modelos. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta la atención. La atención para aprender es necesaria, es necesario prestar atención al modelo que yo estoy observando. Esto implica observar detalles de comportamiento, el contexto, las características del modelo, por ejemplo, si se le considera competente o no, o si es digno o no de imitación, es atender algo que nos llama la atención. Retención. La retención entonces no es más que esa información que observamos. Debe ser almacenada, acá estamos hablando entonces de un proceso cognitivo que sería la memoria, obviamente ya está mucho más desarrollada. Debemos entonces no solamente observarla, almacenarla, sino también codificarla en nuestro almacén de la memoria. Esta retención nos va a permitir que cuando sea necesario, la persona pueda recordar y pueda reproducir el comportamiento que previamente aprendió. Y luego hay una reproducción y una imitación. Una vez que ese comportamiento se ha internalizado en el paciente, se procede a su imitación, es decir, esa capacidad de reproducir el comportamiento que va a depender tanto de la complejidad de las acciones como de la habilidad del aprendiz, del paciente que está aprendiendo pues una conducta.
Y por supuesto, lo primero, y de hecho él no lo propone de última, pero lo pongo de primero porque la motivación transversaliza todo, tenemos que, para que la imitación se lleve a cabo de una forma que sea consistente, de una forma que sea clara, debe existir una motivación en el paciente. Es decir, esas recompensas reales o percibidas y ese refuerzo positivo que se observa en el modelo puede incentivar a la reproducción del comportamiento. Entonces, esta técnica eh, del, de observar un modelo, pues se utiliza en diversos ámbitos, no solamente en el ámbito clínico, sino desde esa educación hasta la intervención terapéutica. ¿Por qué? Porque nos permite enseñar esas nuevas técnicas conductuales, esas nuevas habilidades, ese nuevo repertorio incluso de conductas mediante el ejemplo directo. De hecho, hay varios tipos de modelado. Por ejemplo, pues en terapia o en modificación de conducta, un terapeuta puede actuar como un modelo para enseñar esas estrategias adaptativas, mientras que en el concepto o en el ámbito más de corte educativo se pueden emplear para facilitar el aprendizaje de habilidades sociales y habilidades cognitivas. Nosotros entonces tenemos varios tipos de modelado, que de hecho lo vamos a profundizar más en el módulo número 3 para que lo podemos tener en cuenta. Entonces, tenemos un aprendizaje vicario. Un organismo, para Bandura, era capaz de extraer esas enseñanzas a partir de una observación de lo que hace el otro. Decía que nosotros somos capaces de aprender haciendo algo difícilmente medible y acá es donde llega, digamos, una pregunta clave, una pregunta central, y es la siguiente. ¿Recuerdan esas polémicas que se desataban periódicamente sobre esa conveniencia o no de que los niños y niñas vean ciertas películas o series de televisión? Y eso me lleva a pensar, a una reflexión. Actualmente el aprendizaje vicario se puede observar ahora con las redes sociales, específicamente una, pues que es TikTok, donde muchos niños al observar ciertos modelos, bailando o cantando o maquillándose incluso, lo que hacen es un aprendizaje a través de esa imitación. Y de hecho nosotros también hacemos eso, no somos tan conscientes, pero así se da el aprendizaje social, unos con otros. La reproducción, por ejemplo, de los estándares de belleza o los estándares de moda o los estilos, por ejemplo, de maquillaje, hablándolo de manera pues como muy rudimentaria, pero para que me entiendan un poco. Así se da a través de una observación de alguien, de un otro, que tuvo entonces un reforzador, supongamos. Una persona que tuvo, pues lo voy a pasar ya a un contexto cotidiano, porque de hecho esta técnica o modelo de bandura se puede también generar en lo cotidiano. Entonces, una persona que usa una nueva prenda de vestir muy llamativa. Entonces, al ver que en internet esa persona recibe elogios, otra persona, a través de la observación, ve los elogios serían en este caso un reforzador social y también empieza a comportarse de la misma manera. Entonces, acá es donde tenemos esa parte de la reproducción de un comportamiento a través de un modelo. Vamos a ver cómo es, acá les voy a presentar el video de cómo es ese experimento del muñeco bobo de Bandura, que de hecho es un experimento que, como les menciono, revoluciona toda la terapia conductual. Bandura entonces pone también esos cimientos cognitivos y esa motivación sobre los procesos del aprendizaje. Acá les voy a dejar el video, el enlace del video que acabamos de observar de Albert Bandura, de hecho pues es el mismo, como vimos ahí, hablando sobre su propio experimento del muñeco bobo, que como los niños entonces pueden copiar esa agresividad observando, en este caso pues un modelo que era un adulto. Ahora nos vamos a ir al material de estudio, les voy a explicar cuál vamos a utilizar, qué caso específico vamos a utilizar. Entonces, nos vamos a ir acá, a ejercicios prácticos, y de hecho, pues vamos a ver.
uno muy propio desde Bandura. Ese ejemplo, caso clínico del modelamiento, así se llama, es este de acá. Lo vamos a abrir y tenemos este caso. Entonces, uso del modelamiento para el manejo de la ira en un adolescente. Vamos a revisar. Entonces, vamos a ver los antecedentes del paciente. El paciente era un adolescente, él era Juan, tenía 15 años, presentaba dificultades para el manejo de la ira en el entorno escolar. De hecho, no solamente ya estaba presente en el entorno escolar, sino incluso también en otros entornos, en otros contextos, también ya se estaba extrapolando a su hogar y sus actividades recreativas. Siempre entonces tenía conflictos, siempre tenía frustraciones, pero ya sus frustraciones no tenían un buen manejo a nivel emocional, no tenían unas buenas reacciones, siempre era muy impulsivo, pues tenía un comportamiento que tendía a la agresividad y que siempre entonces desembocaba en problemas de convivencia, en dificultades a nivel de relacionamiento con sus pares, con sus propios docentes y ya se estaba de pronto agravando un poco más porque incluso había tenido discusiones con su directora del colegio. ¿Cuál fue la intervención terapéutica? Entonces el terapeuta empieza a utilizar esa parte del modelamiento, se basó en la teoría de ese aprendizaje social de Bandura, de hecho que pues ya sabemos que es una técnica para ayudar a Juan a aprender esas estrategias de autocontrol y comunicación asertiva. ¿Qué es lo que vamos a realizar? Entonces, vamos a, a leer el documento. Las personas entonces que, que tienen el material, yo creo que ya, pues creo no, ya sé que la mayoría pues tiene el material, lo vamos a leer durante 5 minutos y volvemos a dialogar sobre el caso. Bueno, por acá, Nancy, el archivo es este, ya te lo voy a volver a mostrar. Se llama así, ejemplo de caso clínico, modelamiento. Es más, creo que le voy a cambiar también pues esa parte del nombre para que se puedan guiar. Le voy a poner acá bandura. No sé por qué no se deja cambiar el nombre, pero es este, modelamiento. Bueno, vamos a continuar con esa parte entonces del caso. Como vieron ahí, entonces es una intervención terapéutica desde esa técnica más del modelamiento. El modelamiento realmente es propiamente de Bandura. Más que todo se utiliza en niños y en adolescentes. En adultos sí se puede utilizar, aunque es un poco más laborioso para ellos. Entonces, de niños, por ejemplo, es una estrategia que se usa bastante, sobre todo en esa técnica más desde el modelado y el moldeamiento, pues que es otra técnica diferente, pero que se usan generalmente juntas. Durante todas las sesiones siempre se debe organizar esas situaciones simuladas, siempre, juego de roles, eh, donde entonces en este caso, pues veíamos algo y es que em, pues realmente el niño observaba al terapeuta, actuaba como modelo, demostraba una actividad y ya el niño entendía que debía estar en calma, controlaba también esa frustración, luego tenía siempre tenemos la repetición, es un aprendizaje también a través de la repetición, siempre se hace repasos de los pasos a seguir para asegurar, en este caso que Juan, pues internalizara esa información, no es de la noche a la mañana que se hace, para que luego él pudiera tener una imitación.
Entonces, siempre con ese juego de roles, eh, afortunadamente, pues tuvo muy buena adaptación Juan, a pesar de que era un adolescente, a veces los adolescentes y sobre todo con dificultades en esa parte conductual, tenía, no, pues, o tienen, suelen tender a tener una resistencia. Afortunadamente, pues, se incentivó bastante a Juan, cada vez hizo más los ejercicios y de hecho ya tenía un mejor comportamiento. ¿Cuáles son los resultados esperados en Juan y en la mayoría de, pues, de los pacientes? Es que después de repeticiones, después de varias sesiones, Juan comience a aprender esas estrategias en su vida cotidiana, en el colegio, también pues en su hogar, porque como les mencionaba, ya se estaba extrapolando a su hogar y que se disminuya esas conductas impulsivas, esas conductas que tienden a la agresividad en el entorno escolar. Entonces, es una técnica realmente que funciona bastante bien en niños y adolescentes, es un modelo que funciona en ellos, como les mencionaba, en los adultos sí se puede utilizar, pero quizás es un poco más laborioso para el proceso terapéutico por parte de, pues del terapeuta. Este modelo, o más bien esta técnica, porque es modelo y técnica, es muy utilizado en muchos contextos. En general, se puede utilizar, ¿cierto? Pero en quién de pronto no, o esa técnica, pues, en quién de pronto no va a ser, o en qué poblaciones, o más bien hablar de circunstancias, no puede ser adecuado, no se requiere como tal de ese enfoque puntual, sino más bien de adaptaciones. Porque también hay que hablar, sí, la terapia cognitivo-conductual es muy beneficiosa a nivel general, porque la idea es que pues, los pacientes tengan esa capacidad también de aprender sus propias técnicas, de que sean sus propios terapeutas, pero en algunas personas no va a ser tan benéfico. Por ejemplo, en personas con dificultades severas de atención y de percepción, muchos niños o muchos adultos ya también con trastorno del espectro autista, pero que tengan un nivel de apoyo grado 3 pueden tener dificultades también para interpretar y para procesar, de hecho, el comportamiento del modelo, especialmente si presentan una dificultad en la teoría de la mente. Entonces, sí se puede usar, claro que se puede usar, de hecho, pues uno de los modelos que se usa más que todo en esta parte el modelo ABA, pero de pronto va a ser más difícil con esa técnica del modelado. ¿Por qué? Por esa interpretación y ese procesamiento del comportamiento del modelo. Y también con un paciente que tenga una dificultad atencional, que no sea TDAH, sino una dificultad atencional post-TEC o post-ACV, puede no concentrarse lo suficiente para poder observar. Recordemos que siempre aquí es con esa parte de la técnica de primera observación, atención y memoria, retener la información necesaria para poder llevar a cabo la imitación. También en personas con discapacidad cognitiva severa, eh, el retraso, digamos, cuando a nivel cognitivo es algo profundo, la capacidad para observar, la capacidad para recordar y reproducir conductas puede estar limitada. Sí se puede utilizar, les menciono, no es que sea un limitante, va a ser un poco más laborioso para el terapeuta, pero que se debe hacer ciertas estrategias o ciertas sesiones más estructuradas, un entrenamiento un paso a paso, de más simples y el uso de reforzadores tangibles también. Normalmente acá no se usa un reforzador tangible, pero en los casos que les estoy mencionando, una discapacidad a nivel intelectual, una discapacidad activa, severa, pues sí, la idea es mezclar esas técnicas. ¿En qué otras personas, por ejemplo, no se puede o es laborioso para el terapeuta utilizarlo? En una fuerte resistencia al rechazo, a la imitación. De hecho, hace algún tiempo, pues les estoy hablando ya de hace algunos años, pues tuve un paciente con un trastorno de la personalidad, de hecho tenía un trastorno de la personalidad antisocial y me acordé ya de otro que tenía un trastorno narcisista de la personalidad, con él no fue tan difícil, pero sí con el que les menciono, pues con el trastorno antisocial, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner Héctor. Entonces Héctor tenía un rechazo fuerte por la autoridad,
por los modelos, pues, o las figuras a seguir, lo que iba a dificultar significativamente el aprendizaje. Por ejemplo, él no era un candidato para yo haber utilizado en Héctor esta técnica del modelado, porque tenía un rechazo fuerte de limitación, una fuerte resistencia, es decir, tenía un trastorno antisocial de la personalidad, un rechazo a la autoridad, de hecho tenía también conductas eh, de desafío. Entonces, ese aprendizaje a través de la observación se iba a hacer muy dificultoso. Entonces, más que todo con ese tipo de personas se utilizan otras técnicas. Otra característica es que hay personas que tienen unas experiencias traumáticas asociadas a figuras de autoridad sin tener como tal un diagnóstico. Pues es más que todo asociado a un factor de, de un contexto en su vida, pues de un momento específico en su vida. Entonces, son personas que van a mostrar también cierta resistencia a imitar conductas si perciben que eso también les compromete su autonomía y su seguridad. Porque algo acá es eso, es que tú tienes que tener un modelo, un guía, una fuente para poder seguir las instrucciones, como en el caso clínico que acabamos de observar con Juan, que a pesar de que Juan de pronto sí tenía, y de hecho, pues eh, Juan fue un caso bastante relevante, bastante importante, porque él tuvo un diagnóstico cuando estaba más pequeño de un trastorno negativista desafiante. Incluso al inicio, pues en la parte más del staff terapéutico pensábamos que nunca se iba a lograr un cambio también en Juan, pero sí se logró. Entonces hay que analizar muy bien a los pacientes porque no todo paciente va a ser pues, beneficiado de ciertas técnicas. Por eso antes de aplicar la, eh, las técnicas hay que hacer un análisis funcional de la conducta. Nancy, un ACV es un accidente cerebrovascular, puede ser de tipo isquémico, de tipo morral, y un TEC, que es un traumatismo craneoencefálico. En ambos, dependiendo también de, pues, el compromiso que tengan, se va a ver afectado al principio la atención. Y de hecho, pues muchos pacientes también post-TEC y post-accidente cerebrovascular van a tener un limitante importante en su capacidad de atención, sobre todo sus eh, bueno, por acá Jimena nos dice, este método de estudio ya que va dirigido a todas las personas, no solo psicólogos, ¿qué recomiendas para, para percibir esas características de la personalidad y así usar la técnica de TCC más adecuada a la persona? Jimena, ¿a qué te refieres? Explícame si quieres un poco la pregunta. Es decir, si lo podemos usar en otros métodos que no sean terapéuticos, sí, los narcisistas, pues las personas narcisistas. Como si se puede utilizar en otro contexto que no sea el contexto terapéutico. Bueno, eso depende, depende de muchas cosas. Porque la técnica del modelado, como lo habíamos hablado, se usa también en esa parte más educativa. Pero, pero, para usar, por ejemplo, es decir, si el objetivo es aplicar la técnica adecuada en terapia cognitivo-conductual según esos tipos de la personalidad de cada persona, primero es fundamental aprender a identificar ciertos rasgos que pueden influir en esas respuestas o que pueden ser reactivos al tratamiento, ¿cierto? Algunas estrategias para percibir esas características son más bien de corte clínico, que solamente pues en el ámbito clínico se pueden usar. ¿Por qué? Porque si quiero utilizar esa técnica de modelado en un estudiante universitario que pues ya tiene un diagnóstico, por ejemplo, de trastorno antisocial, pues trastorno de la personalidad antisocial, va a ser primero muy difícil y no vamos a tener también la parte más de la característica clínica. Entonces, siempre igual es una observación, una entrevista inicial desde el ámbito clínico, pero siempre, siempre desde un enfoque clínico, ¿sí? Si ya sabemos que de antemano hay un paciente con trastorno específico, pues un trastorno de la personalidad.
Bueno, vamos a continuar con Albert Ellis, que me encanta Albert Ellis, bueno, Pandora me gusta, pero Albert Ellis es otro nivel, es excepcional. Entonces, vamos a ver acá a Albert Ellis. Deme un segundo que quiero abrir el caso clínico de una vez para que lo tengamos presente. Vayan, yo creo que ya la mayoría está en material opcional, entonces nos vamos a ir acá. Vamos a abrir este caso clínico TREC, ABC, con Albert Ellis. Entonces con Ellis pasa algo, y es que ya ahora sí, pues ponemos en un contexto mucho más clínico lo que es esa parte de la terapia cognitiva. Es decir, con los de la segunda ola, la segunda generación, tenemos pues un contexto muy desde ese ámbito cognitivo. Vamos a ver entonces antes un video de lo que es Albert Ellis que nos permita comprender, porque sé que muchos de pronto no tienen esa parte clínica o esa parte pues del conocimiento teórico para que puedan adentrarse un poco más a lo que es Albert Ellis con ABC. Albert Ellis es de hecho un tema largo que vamos a observar porque tiene varios componentes importantes. Eh, bueno, voy a leer por acá, estoy viendo unos mensajes. Bueno, Carlos Ojeda nos dice, como consejero, como consejero de vida con el diplomado, ¿puedo hacer sesiones de terapia? No, porque exacto, pues está esa parte pues de responsabilidad, la responsabilidad social, ¿cierto? Para conocer el comportamiento, para conocer las emociones y para conocer también incluso pues las cogniciones de una persona, en este caso pues de un paciente, debemos adentrarnos mucho en ello, ¿cierto? Hay muchas personas muy versadas en el conocimiento como tal del paciente, pero esa capacidad clínica, esa experticia clínica que da también pues la carrera de psicología, esa especialidad en psicoterapia o incluso en esa parte de psiquiatría, pues es desde un enfoque de responsabilidad también terapeuta-paciente. Entonces, aunque con el diplomado podemos adquirir conocimientos, sí, no, no es, digamos, un, un factor que nos permita de pronto certificarnos para poder o avalarnos para poder hacer psicoterapia. Sí, 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 Cecilia, ya de hecho he compartido pues como algunos videos en la clase de ayer y en la clase de hoy, que ahora también lo comparto. Entonces vamos a ver un poco sobre Albert Ellis. Ya les voy a pasar el video que acabamos de observar de Albert Ellis. Pues se los dejé allí en el chat de la reunión. Entonces hablemos un poco de lo que es la reestructuración cognitiva. Ellis nos propone, bueno, y que de hecho la técnica o la terapia ABC, pues o la técnica ABC, porque más que todo pues, es una técnica, lo que es el modelo de reestructuración cognitiva, el modelo cognitivo, pues no lo aporta entonces Albert Ellis. Ellis empieza como muchos a tener un disgusto a nivel en el momento en el que se encontraba. Entonces empieza a mirar otra técnica, otra terapia,
porque quería buscar la razón, quería buscar realmente un cambio profundo en sus pacientes y al ser antes un psicólogo psicoanalista, de pronto rompe también con ese matrimonio, esa relación que muchos tuvieron con el psicoanálisis y se pasa a la terapia más cognitivo-conductual. Él desarrolla, de hecho, su propio modelo, su propia terapia que al principio empieza a llamarse TRE, y luego le coloca la C, terapia racional emotivo-conductual. Entonces ya la idea era centrarnos en el aquí y en el ahora, buscar una solución también a un problema que era específico. No quería que fuera algo pues muy lejano en el tiempo o con mucha duración en el tiempo, como pues de pronto puede ser el caso del psicoanálisis, sino que quería que fuera algo corto en el tiempo. Un momento. Entonces, Ellis nos propone la técnica de la reestructuración cognitiva. Esa terapia racional emotivo-conductual de la TREC, pues es una forma, es un modelo de psicoterapia, de hecho es de corte breve, lo cual también lo hace pues muy accesible a muchas personas, ayuda a pacientes, todo tipo de pacientes, de hecho pues es muy inclusiva, y que la idea era, bueno, y lo que me falta explicarles un poco, era esto. Hay dos tipos que él nos propone, dos tipos de pensamiento, unos pensamientos racionales, que los racionales o los pensamientos racionales son como objetivos, comprobables, basados en lo que es la realidad, son objetivos, pero también tenemos pensamientos que son irracionales, que son pensamientos completamente subjetivos, pensamientos que están basados en creencias y que no son comprobables, son desadaptativos, que no hay una base sólida para saber, pues, que algo es cierto. Entonces, la TREC nos propone mirar esas ideas irracionales, esos patrones de pensamiento que están asociados a un malestar más de corte emocional y pues también es importante tener en cuenta que hay patrones de pensamientos que están asociados también a un factor emocional. De hecho, si nosotros nos ponemos a analizar, no tanto son los comportamientos los que nos generan un malestar a nivel emocional, sino al revés, el malestar emocional nos genera también una conducta, unos pensamientos. Entonces, el hecho de tener unos pensamientos irracionales que son disfuncionales, esos pensamientos irracionales son basados en suposiciones. Un pensamiento irracional, ¿cuál es? Y que de hecho es muy común. Eh, Le caigo mal a esa persona, pero ¿por qué? La persona te lo dijo, la persona te lo hizo saber, o es más bien algo que tú tienes, es decir, algo subjetivo. Es muy común que nosotros como seres humanos tengamos esos dos tipos de pensamiento, unos racionales y unos irracionales. ¿Cuál es la idea? Que el paciente pueda tener unos pensamientos más basados en la realidad. Eh, Siempre vamos a tener unos pensamientos irracionales. ¿Por qué? Porque están también basados en una cultura. Es decir, son subjetivos. Nosotros desafortunadamente o afortunadamente, no sé, no podemos adivinar al otro, no podemos saber el otro qué está pensando de mí o qué está pensando de una situación en particular. Y eso es algo muy común. Siempre tenemos unas creencias que no podemos comprobarlas, a no ser de que le preguntemos a la persona, ¿te caigo mal? ¿Te caigo bien? Dime por qué te caigo mal. Por ejemplo. Ahí lo podríamos comprobar y ser ya un pensamiento racional, pero muy posiblemente siempre se queda en lo subjetivo de la persona, del paciente. Entonces, al no poder comprobar esos pensamientos, la idea es generar, pues, en el paciente un cambio en esos patrones de pensamiento que están asociados a un factor emocional y que ese factor emocional también desencadena en una conducta que para el paciente es completamente desadaptativa. ¿Cuál es la idea central? Volver esos pensamientos irracionales más racionales, más centrados en ideas que sean no subjetivas, sino ideas contrastables, comprobables. Entonces, para poder reemplazar esas creencias o esos pensamientos irracionales en los pacientes, la idea es cambiarlos a unos más racionales. Algo que muchas personas de pronto tienen pues como un factor, bueno, y ese es Albert Ellis, ese señor que es acá es
bueno, era muy adorable. Em, pues de hecho en muchos videos sale, pues era una persona, se ve que pues era muy, muy adorable. Entonces, no se trata de cambiar a pensamientos positivos o lo que hoy en día hablan de positivismo tóxico o positividad tóxica, no. Es volverlos objetivos, siempre centrados en la realidad, lo bueno es malo, no con algo subjetivo. Entonces siempre es esas creencias volverlas o convertirlas más productivas, más objetivas y que vaya a permitir también al paciente lidiar con sus problemas, aumentar también esas habilidades sociales, habilidades para relacionarse y vivir de manera más saludable. Porque les menciono que pues es aumentar también en el paciente esas habilidades para relacionarse, habilidades sociales, porque de hecho los pensamientos irracionales, como el que les di de ejemplo, es decir, yo sé que esa persona, yo sé que a esa persona yo le caigo mal, ¿cierto? Es un pensamiento irracional, yo no tengo cómo saber, a no ser de que me lo hayan dicho, que esa persona le haya dicho, que me hayan mostrado un video de esa persona diciéndolo, pues algo objetivo. Es solamente una suposición basada en hechos inconexos. Entonces, es cambiar esa idea y poder abrirnos también de pronto a hablar con esa persona. Por eso les digo que relacionarnos de manera más saludable, no solo con las personas, sino también con el contexto en el que nosotros estamos. Es una terapia basada en el supuesto de que culpamos erróneamente los eventos externos. Yo no sé si ustedes logran recordar lo que yo les estaba explicando al principio, muy al principio de nuestro diplomado, pues de hecho fue en la primera clase, que yo les decía que la terapia cognitivo-conductual está basada muy en el estoicismo, que nosotros, pues es muy estoica. Nosotros eh, tenemos una percepción de los eventos, tenemos una percepción de los hechos muy subjetiva, pues de los eventos externos y que también nos genera malestar, incluso más por los supuestos de cómo vemos erróneamente esa situación en particular. Entonces, en eso se basa también esta terapia racional emotivo-conductual, la TREC, por sus siglas, que nosotros sufrimos o que tenemos, de hecho, pues de pronto es una palabra muy grande, tenemos infelicidad en nuestras vidas, no por los eventos en sí mismos, sino por la interpretación que nosotros le damos a los eventos como tal. Y que eso es lo que nos genera una reacción o lo que ocasiona ese malestar a nivel emocional que nos lleva a comportarnos mal y a eh, sentirnos mal o a pensar mal. El objetivo de la aplicación de la terapia racional emotivo es que se va a focalizar principalmente en el presente, en el momento presente, en el momento que vive la persona, en ese momento al que llega a consulta y con el objetivo de que nosotros como terapeutas pues le podamos ayudar al paciente pues a entender esos mecanismos, a entender esos esquemas de pensamiento y de creencias que en ocasiones generan malestar. Entonces, estas creencias a su vez van a conducir, no solamente se van a crear en algo emocional, nos van a llevar a pensamientos, acciones, a comportamientos que para nosotros en el día a día cotidiano son dañinos y que van a interferir con esas metas en la vida y de hecho también a esa estabilidad de tipo emocional. Por eso esa TEC, perdón, ayuda a los pacientes a qué? A mejorar y a manejar adecuadamente esas emociones que son vistas como negativas. Ojo acá, actualmente no se utiliza como pues el término emoción negativa y positiva. ¿Por qué? Porque no hay emociones ni negativas ni positivas. Todas son funcionales. Un ejemplo, antes se pensaba que el miedo era una emoción negativa, pero el miedo nos lleva a la huida, es funcional. Entonces no podemos hablar de la clasificación que de pronto hace tiempo se usaba de positivo o negativo en las emociones, sino que son emociones pues, que de pronto son percibidas con el paciente como negativas. Entonces ansiedad, depresión, culpa, una ira extrema. También entonces la idea es mejorar en los pacientes esa estabilidad emocional. Una vez que nosotros como terapeutas le enseñemos al paciente a identificar esos pensamientos irracionales, a identificar también pues esas creencias que le ocasionan malestar, pues vamos también a mejorar esas acciones negativas, esos pensamientos negativos, pues esas conductas en general que son eh, devastadoras para los pacientes
y que también pues vamos a cambiarlos por unos mucho más productivos, mucho más objetivos que le permitan también al paciente desarrollar pues unos patrones de comportamiento más adaptativos, más saludables, más beneficiosos para las metas y que obviamente sea un paciente más exitoso en la vida cotidiana. Entonces el resultado no solo consiste en hacer el cambio de creencia y ya, o el cambio de idea del paciente, sino más bien darle al paciente una nueva perspectiva de vida de las situaciones. Otro eh, pues otro factor u otra ayuda que se hace con la TREC es cambiar esas conductas estresantes que son muy comunes, que son las conductas de autosaboteo, como las agresiones, como las conductas en el trastorno, en los trastornos alimenticios que son dañinos, entonces, por ejemplo, en la dismorfia corporal, la procrastinación, esa parte también de pues de la bulimia, de la anorexia, bueno, bastantes. Y que puedan mejorar esa calidad de vida y ser capaces también de alcanzar las metas, porque esas conductas de autosaboteo son las que frenan a los pacientes en esa consecución de sus metas. ¿Cuál es la idea? Identificar o la TREC nos permite o les permite también a los pacientes a identificar esas creencias y esos patrones rígidos de pensamiento. De hecho, nosotros tenemos unas creencias que son racionales, los irracionales, como les hemos mencionado, unas creencias nucleares, unas creencias periféricas que ya se las voy a entrar a explicar, pero que a veces también tenemos unos patrones rígidos de pensamiento que son. Acá les coloco el ejemplo los deberías o los tengo que, es que tengo que llegar a tiempo, es que si yo soy puntual, tú también tienes que ser puntual, un ejemplo. Pues los absolutos. Entonces aprisionan, obstaculizan el camino también para obtener pues para poder lograr las metas, porque realmente uno no debería ser de ninguna manera y los demás tampoco deberían ser de una manera. Y si yo soy de una manera, los demás no deberían ser iguales a mí. Entonces son pensamientos que tienden a ser excesivos, tienden a ser muy ortodoxos, incluso muchos pacientes son muy rígidos en ese tipo de pensamientos, casi que inflexibles, pero que nos llevan a una autocrítica y que como tal también los podríamos ver como unos comportamientos de autosabotaje. La TREC realmente es la creencia de que las personas no son conscientes de que muchos de sus pensamientos eh, sobre sí mismos son irracionales y que los afectan de manera negativa en sus relaciones, en las situaciones de la vida, en cómo se vinculan con los demás, cómo se vinculan con su trabajo, cómo se vinculan con ellos mismos. Para ello hay una técnica, es la técnica ABC. De hecho, me encanta esta técnica porque me permite también hacer un análisis de la conducta del paciente y es la siguiente. Tenemos A. A siempre van a ser los acontecimientos que van a activar a la persona. A siempre nos conduce a B. ¿Qué es B? Son esas creencias y esos pensamientos que nosotros tenemos sobre nuestros acontecimientos, sobre los hechos. Y tenemos luego la C, que son esas consecuencias emocionales y conductuales. Entonces, A siempre es el evento activador, B siempre es la creencia y la C es el resultado. Supongamos que B es un puente conductor entre A y C. Sin B, es decir, sin esas creencias y esos pensamientos, nunca tendríamos C, pero que nos vamos a centrar en modificar en el paciente esto, las creencias y en esos pensamientos. No podemos modificar los acontecimientos, es decir, si a un paciente lo despiden de su trabajo, yo no puedo como terapeuta modificar pues esta parte, pues es casi que inhumano, pues ya, ¿cierto? Entonces yo no puedo cambiar un acontecimiento, pero sí puedo cambiar y tampoco puedo de pronto cambiar de una vez esa parte de las consecuencias emocionales, pero sí puedo cambiar la creencia del pensamiento que el paciente tenga sobre esa situación en particular. Hay algo indispensable y es una triada, que de hecho también la vamos a trabajar en B.
que nos propone lo siguiente: una visión negativa sobre el mundo, una visión negativa sobre el futuro y una visión negativa sobre sí mismo. Si yo tengo una visión negativa sobre mí mismo, voy a tener también una visión negativa sobre el mundo, una visión negativa sobre el futuro y va a ser pues una dinámica, es un flujo dinámico entre ellos. Por acá entonces les pongo otra explicación. A representa el acontecimiento activador que aparece a primera vista como ese factor desencadenante o esos antecedentes de C, que recordemos que C son esas consecuencias emocionales, esas consecuencias pues más de corte conductual, pero que a pesar de que esos son acontecimientos activadores A, parecen causarse lo que les mencionaba. Siempre tenemos B, que son esas creencias, esos pensamientos que pueden ser disfuncionales, que no son objetivos sobre una situación en particular. Veamos entonces un ejemplo práctico para que de pronto comprendamos bien esta dinámica de la técnica ABC. Supongamos que a esta persona le vamos a llamar Martín. Martín llega a un lugar, a una fiesta, donde hay personas que conoce, otras personas que no sabe quiénes son, pero inmediatamente que llega a la fiesta, Martín se da cuenta que hay muchas personas desconocidas. Entonces, mira, Martín observa y siente las miradas ajenas cuando entra a la fiesta. Inmediatamente es A, ¿qué es? Lo miran fijamente. Según el tipo de interpretación que haga este personaje, que en este caso es Martín, vamos a ver cuáles son esas creencias, esos pensamientos, los pensamientos que son automáticos. El paciente no los controla al principio y luego va a reaccionar a nivel emocional de una forma u otra. Entonces veamos las dos variantes o las dos opciones que tenemos de reaccionar de Martín. Si Martín en este caso se asusta y piensa que los demás lo están evaluando de manera positiva, que le gusta a los demás la forma en cómo está vestido, que le gusta cómo lleva el pantalón con los zapatos, pues Martín se va a sentir bien. Miren que es un mismo evento. ¿Cuál es? Pues que lo miran fijamente cuando él entra a una habitación. Piensa positivo, tiene unos pensamientos que son posiblemente pues objetivos y que se va a sentir mucho mejor. Pero si Martín piensa en este caso que lo están evaluando negativamente, las personas que lo observaron cuando él ingresa a la habitación o, pues, o a la fiesta, se va a sentir mal y esto va a generar ¿qué? ¿Qué puede generar en Martín? Que Martín huya de la fiesta, que Martín se vaya de la fiesta o que pase mal o que no se integre con los demás porque piensan que, o él piensa que lo están evaluando de manera negativa. Entonces, miren cómo es importante tener en cuenta esto. Ese es un ejemplo corto, pero realmente los pacientes llegan con un discurso largo de lo que es A, B, C. Por eso el terapeuta siempre debe dominar muy bien la técnica A, B, C, porque en el discurso del paciente siempre debemos, pues si usamos este modelo, recordemos que igual también depende mucho de las características del terapeuta, del uso clínico que le dé, pero si usamos este modelo, de la técnica a veces siempre debemos estar muy atentos a lo que nos diga el paciente. Los pacientes siempre llegan con esto, con una acción, con un pensamiento sobre esa acción y las consecuencias que este pensamiento les deja. Vamos de la teoría a la práctica. Vamos a hacer esto en la parte clínica para que luego nos podamos ir a este ejercicio de acá, que se los había mencionado, que es de Sebastián, que pues de hecho está basado pues en la TREC. Pero primero vamos a entenderlo en este contexto pequeño. Vamos a leer. David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en el trabajo que realizó. David piensa que no es buen trabajador, llega a su casa, le comenta a su esposa la situación, David llora desconsoladamente y se siente deprimido. ¿Cuál es la idea? La idea es que en este párrafo pequeño, al igual como lo hicimos acá, veamos en David cuál es la A, cuál es la B y cuál es la C. Vamos entonces a ver esto en unos 5 minutos, no creo que nos lleve más, para poder entonces ver los resultados.
Oye, ahora entonces la respuesta. Me gusta esa frase del uso de ya. Dice lo siguiente: no puedo evitar que los pájaros vuelen por mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido en mi cabeza. Muy bien, muy bien. Por acá estoy leyendo. Si ven un cuadro negro en la pantalla es porque tengo abierto el chat. Vamos a ver. Entonces, esa es la respuesta. David está perturbado, pues obtuvo malos resultados en un trabajo que realizó. Eh, ¿Cuál es el evento adverso? Ese, ¿cierto? Está, pues digamos, obtuvo malos resultados, no hizo bien el trabajo. La creencia entonces es que David pensaba que si obtenía malos resultados, entonces no valía como una persona, es decir, lo que les mencionaba hace un rato, una visión negativa del mundo, de sí mismo, del futuro. ¿Y cuál es la consecuencia? Es que David se sentía deprimido, se sentía angustiado. David es un paciente real. Obviamente yo acorté mucho el, el discurso de David, pero básicamente, pues a David lo iban a despedir porque pues había cometido un error que de hecho ni siquiera era como tan fuerte, tan grave, pero que tenía unos jefes que eran muy abusivos con él. Él ya venía muy aburrido en el trabajo, pero lo necesitaba para poder sobrevivir, pues igual David también tenía un hogar que, que ayudar pues para su esposa. Entonces, él de hecho todo lo veía muy catastrófico. Esto lo vamos a ver más adelante, pues ya casi. Entonces, miren cómo un evento adverso, malos resultados en el trabajo, hace que David pues también tenga una creencia, una consecuencia de que se sienta deprimido, pero también una consecuencia de que entonces no vale como persona, no es un buen trabajador, eh, entre otros elementos. Entonces, así es lo que debemos nosotros utilizar en la práctica clínica. Los pacientes a consulta llegan con una retahíla, llega con todo un discurso. Eh, ¿Cuál es la idea? Nosotros debemos, sí, como terapeutas, ser muy conscientes, tener muchas habilidades de escucha y de síntesis para poder entonces saber qué es A, qué es B y qué es C en cada uno de los pacientes. Ujú. Exacto, pues, o sea, lo que dice, el nombre es Yocati. Lo que dice Yocati es completamente verdad, es decir, no es la primera persona ni la última persona que de pronto en el trabajo no le vaya bien, ¿cierto? Nosotros tenemos días buenos, días que son más oscuros. Pero lo que dice, bueno, no veo el nombre, dice sí, es cierto, los dos tienen razón, los dos tienen razón. ¿Por qué? Porque de pronto desde una perspectiva lógica eso es lo que nos dice Yocati, a eso es lo que nosotros queremos llegar. A lo que está diciendo Yocati, que uno debe tener una situación similar y que puede que en algunas personas pues eh, se dé, que a veces tenemos, como les mencionaba, días buenos, días malos, pero que sea algo objetivo, que no es la primera persona o que no es la última persona que le puede pasar, pero también lo que dice Physic es lo real. Hay personas que tienen tantas distorsiones cognitivas que no logran ver, es como si fuera, y eso me lo dijo un paciente una vez, y siempre me quedó sonando. El paciente me decía, es que es como si yo tuviera una niebla o una venda en los ojos, y me decía, yo parezco como con una neblina en los ojos que no me permite ver más allá de lo que es la realidad. Y es eso, es decir, pues, y sobre todo nuestros trastornos de ansiedad y esa parte de la depresión, personas que realmente tienen un enfoque tan oscuro o una visión tan oscura incluso de sí mismos, del mundo y de la realidad, que es difícil. Pero a lo que dice Yoxi, no sé si estoy pronunciando bien tu nombre, no, perdón, Yucati, Marmolejos, Marmolejos. Lo que nos dice Yocati es a lo que queremos apuntar. Sí, hay una técnica específica para trabajar esa confrontación de pensamientos, Cecilia. Son varias.
Ya se las voy a mostrar. Una es la reestructuración de pensamiento, otros con el método Socrático, pues son técnicas específicas. Pero antes debemos tener este método en cuenta que es A, B, C. Y antes de ello, debemos también enseñar al paciente cuáles son sus distorsiones cognitivas, cuáles son sus creencias irracionales. Las creencias irracionales son de Albert Ellis, distorsiones cognitivas de Beck. Vamos a ir a nuestro descanso y cuando regresemos vamos a continuar con esta parte del modelo, de Albert Ellis, que de hecho es un modelo bastante usado. Entonces, este era el ejercicio práctico que estábamos haciendo hace un rato, que era básicamente de este paciente, de la teoría a la práctica. Resulta entonces que la terapia racional emotivo, pues la terapia racional emotivo conductual, ya luego se empieza a llamar, empieza también a tener unas nuevas variables. Ya no solamente son las creencias irracionales, ya no solamente son los acontecimientos y las consecuencias, sino que ya va a aparecer otros dos conceptos, lo que es la D y lo que es la E, aunque pues no son tan conocidos. ¿Qué tenemos en D? Esas cuestiones que hacemos los terapeutas de las creencias irracionales y por entendemos esas nuevas creencias racionales ya más objetivas, no tanto subjetivas, ya que están más orientadas pues, a un factor terapéutico que va a ayudar más al paciente en cuestión. Albert Ellis nos decía la siguiente frase: todos tenemos creencias, cómo entendemos el mundo, la forma en cómo lo comprendemos, la forma en la que vemos las situaciones, que son muy diferentes entre sí, son subjetivas. Tenemos dos personas que pueden haber crecido en la misma casa, con la misma cultura, con los mismos padres, incluso podemos tener dos gemelos, pero incluso en esos dos gemelos hay unas diferencias que debemos considerar. Todos tenemos una perspectiva diferente del mundo. Pero las que son disfuncionales son esas creencias irracionales, esas cogniciones que van a estar vinculadas también con esas emociones, nuestros pensamientos y nuestras conductas, pero que al ser irracionales nos generan malestar. Albert Ellis nos propone unas creencias irracionales. De hecho, al principio nos propone unas 11 creencias irracionales. Ya luego, para un factor más eh, interpretativo, más comprensivo, no las da en tres. Veamos entonces un resumen de lo que son las creencias irracionales. ¿Para qué? Para luego comprenderlos, pues para luego comprender eh, más a fondo las creencias. Neuron App. Entonces, nos dice que esas creencias irracionales suelen generar emociones negativas, unas conductas que para el paciente no son nada adaptativas, es decir, son disfuncionales, y que, pues según Eris, estas creencias provienen de exigencias que son rígidas, de exigencias ortodoxas, entonces acá las reúne luego en uno mismo, en otras personas, en los demás y en la vida, en el mundo cotidiano. Ellis nos dice entonces que esas creencias provienen de absolutos que nosotros tenemos y que nosotros nos imponemos a sí mismos, a los demás y al mundo. ¿Cuáles son algunas de las creencias? El primero, debo ser amado, debo ser aprobado por absolutamente todos. Es una creencia de que necesito aprobación de las otras personas, eh, pues que son importantes para mi vida, para considerarme valioso. Y que si es esas personas que yo considero importantes, no me aprueban, no aprueban algo que yo quiero, va a tener una consecuencia a la persona, ansiedad, una baja autoestima, una dependencia a nivel emocional. De hecho, este tipo de creencia irracional común en pacientes dependientes a nivel emocional. Otra creencia, debo ser competente, debo ser exitoso en todo momento.
Miren la palabra, en todo momento. Pues no en todo momento, por ejemplo, si nos vamos a la historia de David, que era el chico del ejercicio clínico que estábamos haciendo hace un rato, pues es muy difícil que todo el tiempo seamos personas exitosas. ¿Cuál es la creencia? Si no soy excelente en todo momento, en todo lugar, en todo lo que hago, pues soy un fracaso completo, soy un fracaso total. Y la consecuencia de este debería es el perfeccionismo, perfeccionismo, miedo al fracaso y la procrastinación. ¿Por qué procrastinación? Porque entonces yo voy a evitar tener responsabilidades, voy a evitar hacer ciertas cosas, fracasar. ¿Por qué? Porque si fracaso, entonces llevo mi creencia irracional a pensar soy un fracaso completo. Otra creencia irracional es, si alguien me trata mal, eh, una persona o esa persona que me trató mal es horrible, debe ser castigada, debe ser sancionada. Es la creencia de que las personas deben actuar de una forma justa, de una forma siempre correcta. ¿Y cuáles son las consecuencias de esa creencia irracional que nos propone Ellis? La ira, el resentimiento, los conflictos interpersonales, porque muchas veces las personas actúan sin ánimo de herir o sin ánimo de ofender a los demás. Es lo mismo que yo les mencionaba hace un rato. Nosotros actuamos conforme o pensamos conforme la situación, según lo que somos. Nosotros vemos la situación según lo que pensamos, según lo que hemos construido eh, a lo largo de pues de nuestros esquemas, de nuestras creencias. Entonces, hay personas que pueden que no nos traten bien o que nos hablen mal en un momento, de pronto que la persona se sienta con mucha ira o que nos diga un comentario que nos ofenda sin el ánimo de ofender, entonces ya por eso yo voy a sancionar a la persona o la voy a catalogar como una persona ya horrible, pues una mala persona. Entonces siempre voy a vivir con ira, siempre voy a vivir con resentimiento o conflictos interpersonales, porque cada cosa que me haga una persona, por mínimo que parezca, lo voy a ver como una persona injusta o incorrecta. Otro Una duda que siempre surge, aunque pues no me la han hecho, es si estas creencias irracionales se pueden mezclar. Es decir, si puedo tener la primera, puedo tener la segunda, puedo tener la número 8. Sí, todas se pueden mezclar. De hecho, hay pacientes que tienen tantas creencias irracionales, tanta subjetividad en ese pensamiento y no objetividad que se van a mezclar, se van a, pues, a correlacionar. Otra creencia es que si algo es difícil o si algo es doloroso, no puedo soportarlo y como no puedo soportarlo, debo evitarlo a toda costa. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Una conducta de evitación, una falta de resiliencia, una dependencia también a esa gratificación inmediata. Es decir, yo quiero las cosas ya, porque no quiero sufrir haciendo las cosas. Entonces es un malestar insoportable para el paciente que no puede soportarlo y por eso lleva una conducta de evitación. Por ejemplo, esto se da mucho en los pacientes que están elaborando un duelo. Tienden a vivir, pues no por muerte, sino un duelo por cualquier otra razón. Debo evitarlo a toda costa, debo evitar esa sensación de dolor porque es difícil, es doloroso, no voy a hacer el duelo, mejor lo evito. Y es ya el componente de querer las cosas inmediatas. Y sabemos que el duelo es un proceso. Otra creencia es que el pasado determina mi presente y mi futuro. Es decir, que el pasado siempre va a, a traer como las consecuencias de una persona, pues como que va a ya determinar la vida de una persona. Entonces, ¿cuál es la creencia? Como yo tuve malas experiencias en el pasado, entonces voy a seguir siendo infeliz, no voy a cambiar. Si llevamos esta creencia irracional a David, que era el, el paciente, pues el ejemplo que yo les traje hace un rato para que elaboraran, pues entonces David siempre va a pensar que en todos los trabajos va a hacer mal su trabajo o no va a lograr ser pues alguien exitoso, porque como le pasó una sola vez, ese evento catastrófico, pues que para él fue catastrófico, que se equivocó en algo laboral, en algo del trabajo, entonces ya todo va a ser así.
¿Cuál es la consecuencia? Si yo todo el tiempo estoy pensando que el pasado determina mi presente y determina mi futuro, voy a estar aburrido, voy a tener desesperanza, me voy a estar esperanzada, mm, voy a tener una conducta de victimismo y también voy a tener una evitación o un rechazo al cambio. Otra creencia irracional es que los problemas de los demás son terribles y debo preocuparme por ellos. ¿Cuál es la creencia? No puedo ser feliz si otros están sufriendo, como otros, entonces yo debo preocuparme por ellos y no merezco ser feliz, ¿cierto? Entonces es una preocupación excesiva, una preocupación intensa por los problemas ajenos. Eh, ¿Cuál es la consecuencia? Siempre vivir con ansiedad, siempre estar desgastados a nivel emocional, porque entonces si este está mal, yo no puedo estar bien. Y también falta de límites personales. Nosotros no nos podemos, pues, podemos ser salvadores del mundo. Digamos que a estos pacientes que tienen esta creencia racional, generalmente se les llama como, pues, los que quieren salvar el mundo, los que quieren mejorar el mundo. Obviamente todos quisiéramos que el mundo fuera un lugar distinto, pero no me puedo preocupar por todo el mundo porque van a haber personas siempre por encima de mí, igual a mí o por debajo de mí. Esa es, digamos, como la razón natural o el equilibrio natural que pues de pronto es justo o injusto para muchos, pero que no me puedo preocupar por las personas, no me puedo preocupar todo el tiempo por eso porque no está en pues en mi capacidad de cambiar. Es decir, yo tengo que poner un límite. No, yo sí me puedo preocupar por las personas que están a mi alrededor, intentar ser su salvadora todo el tiempo. Otra creencia irracional es em, siempre, es decir, pues siempre debes hacer una solución perfecta para todo. Siempre hay una solución perfecta para todo. ¿Cuál es la consecuencia? Pues indecisión, porque entonces tengo, supongamos, dos opciones. Me voy por la A o me voy por la B. ¿Cuál es la solución perfecta? Entonces voy a estar indecisa todo el rato. También hay algo que se llama parálisis por análisis, que de hecho es una parálisis entre comillas, parálisis de funciones ejecutivas, no es un término pues académico, pero me gusta usarlo para explicar un poco a los pacientes qué pasa cuando hay una disfunción a nivel de las funciones ejecutivas. Una parálisis por análisis es yo no analizo, yo no puedo, digamos, quedarme analizando algo, es importante saber los pros y los contras, pero también eso nos lleva a la indecisión. Entonces, también nos va a llevar a una desesperanza, no siempre va a haber una solución para todo. La creencia irracional, ¿cuál sería? Si no hay una solución perfecta para mí, si no hay una solución perfecta para las cosas, entonces no hay ninguna solución en absoluto y ni ninguna cosa me va a servir. Entonces, según Ellis, esas creencias irracionales pueden ser desafíos, de hecho son muy desafiantes y que son eh, obstáculos en la vida cotidiana de muchos pacientes y que la idea es reemplazarlas por unas creencias más objetivas, más racionales, lo que de hecho es lo que ayuda a los pacientes a reducir ese malestar emocional y mejorar también la calidad de vida de los pacientes, porque todo el rato el paciente va a tener entonces, pongamos, voy a coger cualquiera, debemos sentirnos, debo sentirme muy preocupado por los problemas o perturbaciones de los demás. Lo que yo les decía, yo no puedo ser el mesías de todo el mundo o llevar a cuestas problemas que no son míos. Entonces, es mejorar la calidad de vida de sus pacientes porque entonces todo el tiempo, como les mencionaba, van a tener una consecuencia y es esa consecuencia de insatisfacción, incluso insatisfacción con su propia vida. Luego entonces Ellis nos dice que estas anteriores, esas 11 creencias se van a recopilar en tres. En uno mismo, que es debo hacer las cosas bien y merezco la aprobación de los demás por mis actuaciones. Otra de las personas deben actuar de forma agradable, de forma considerada, de forma justa. Por ejemplo, si yo me considero, eh, no, si un paciente se considera una persona puntual,
Entonces va a pensar que todos deberían ser puntuales como él, porque entonces ser puntual es lo correcto, pero no mira otras variables. ¿Cuáles son las otras variables? Supongamos que el paciente tiene una cita médica, ¿sí? Que pues de hecho es un paciente real. Supongamos que un paciente tiene una cita médica. Entonces el paciente llega a cita médica y le dice, mira, el doctor se atrasó unos 10 minutos porque estaba con un paciente que estaba en una urgencia médica, pues un paciente que tuvo de hecho una urgencia y pues pues estás disponible para, para esperar a tu doctor durante unos minutos. Entonces, obviamente a cualquiera nos daría de pronto enojo, ¿cierto? Porque llegamos puntuales a la cita, porque la cita ya estaba programada, pero también hay que tener el contexto. ¿Cuál es la creencia más racional? La creencia más racional es decir, pues si yo llegué puntual, pero también depende de otras características, como en este caso una urgencia médica que tenía el paciente anterior. Entonces, es también ver el contexto. Yo no voy a sancionar al médico el hecho de que, entonces, como yo llegué temprano, todos me deberían atender temprano. Y que de hecho, pues, como les menciono, pues en las clases siempre les traigo pues como ejemplos de pacientes reales porque parece muy disparatado, pero así pasa. Incluso esos pensamientos o esas creencias irracionales son automáticas. No hay un control sobre ellas a no ser que ya nos hagamos cargo y que nos hagamos consciente de esas creencias irracionales. Nosotros todo el tiempo estamos en función de creencias irracionales. Miren esta, por ejemplo. Perdón. Entonces, miren esto. La creencia irracional de la vida del mundo. Entonces, el mundo debe ofrecerme unas condiciones buenas, unas condiciones que sean fáciles para que pueda conseguir lo que yo quiero sin mucho esfuerzo o sin mucha incomodidad. Entonces, para Ellis, cualquier perturbación emocional está relacionada con gran probabilidad de que, pues, con alguna de esas creencias irracionales. El objetivo de la terapia de la TREC es detectar pues, y cambiar esas interferencias o esas inferencias erróneas como las creencias que son ortodoxas, creencias dogmáticas, eh, absolutistas, que son las que van a originar eh, la inconformidad en los pacientes. Vamos entonces a mirar que estas creencias irracionales de Albert Ellis se pueden o se facilitan para que lleguen a distorsiones cognitivas, que de hecho Ellis y Beck, aunque pues no hicieron sus planteamientos unidos, se relacionan bastante. De hecho, esas creencias irracionales se van a relacionar con las perdón, con las distorsiones cognitivas. Entonces, asimismo, esas actitudes de exigencia, esas actitudes ortodoxas, una necesidad perturbadora, por ejemplo, una necesidad perturbadora sería la que yo les mencioné del paciente que entonces necesitaba que todos fueran extremadamente puntuales porque él lo era, pero sin tener en cuenta el contexto. Entonces, estas, esas creencias o esas necesidades perturbadoras van a facilitar las distorsiones cognitivas, que entre ellas hay bastantes, pero se destacan algunas. Por ejemplo, una sobregeneralización y unas etiquetas negativas de los demás, de uno mismo y del mundo. ¿Cómo sería una sobregeneralización en el caso que les estoy explicando del paciente, que todo el tiempo quería que todo el mundo fuera sumamente puntual? Era eh, que ya él creía que una persona que era impuntual una sola vez, en este caso el médico, de hecho el paciente me decía, es que el médico es sumamente impuntual, pero solo pasó una vez, no es impuntual, es algo contextual, es ver o hacerle ver al paciente, nosotros no le vamos a dar la opción, sino que el mismo paciente caiga en cuenta de la situación, de esa distorsión que tiene, esa creencia irracional. Otro es adivinar el futuro, otro es fijarse solo en lo negativo, fijarse en lo negativo es ver una pared blanca, pero solo fijarnos en el punto negro de la pared. Magnificar, minimizar, que son algo que ya vamos a entrar a conocer con la terapia cognitiva de Beck,
Pero antes, yo quiero entonces que tengamos muy en cuenta este modelo de Albert Ellis con las creencias irracionales. Nos vamos a ir al material opcional. Bueno, creo que antes de eso quiero que esto les quede muy claro, entonces les voy a compartir un, un video sobre la TREC para que quede entonces un poco más centrado. Quiero que esto sí quede como bastante aprendido porque es una línea base para la terapia. Nos vamos a ir al material y vamos a ver el caso clínico, lo pueden encontrar entonces así, terapia racional emotivo-conductual TREC es este de acá, este, caso clínico TREC ABC. Lo abren y nos encontramos con este caso. Este caso entonces lo que intenta es reflejar, dame un segundo que no sé por qué, no abrió ya. Entonces vemos el caso de Sebastián. Como ya saben, entonces yo pues cambio obviamente pues el nombre, incluso en algunos cambio el género de los pacientes por confidencialidad, es Sebastián. Sebastián tiene 32 años, era ingeniero de sistemas, soltero. ¿Cuál fue el motivo de consulta? Me siento un fracaso y no puedo superar los errores que cometo en el trabajo. Veamos entonces la evaluación inicial. El motivo de consulta y los antecedentes de Sebastián, ¿cuáles fueron? Acude a consulta por presentar ansiedad y sentimientos de insuficiencia relacionados con su desempeño laboral. Refiere que cualquier error que cometa en su trabajo le genera pensamientos autodestructivos, afectando su autoestima y relaciones interpersonales. Menciona que desde la universidad ha sentido una necesidad extrema. Miren esto acá. Entonces, lo que está resaltado es lo que es lo importante, pues, en el caso, ¿cierto? Ansiedad y sentimientos de insuficiencia, pues, pensamientos autodestructivos, esta parte de una necesidad extrema, eso ya es algo muy ortodoxo, muy absoluto, necesidad extrema de ser perfecto. Y que el más mínimo error le genera una fuerte autocrítica y vergüenza. En su trabajo actual, recordemos que él es ingeniero, entonces pues él era muy meticuloso y de hecho no podía tener ningún cálculo porque erróneo, porque ya, entonces toda la parte quedaba errada, pues por lo que él me refería. Entonces dice lo siguiente, en su trabajo actual, cuando recibe retroalimentación negativa, experimenta crisis de ansiedad, pensamientos de fracaso y evitación de responsabilidades, lo que les mencionaba hace un rato de la procrastinación, que era una de las consecuencias de la creencia irracional. Sebastián no presentaba ningún antecedente psiquiátrico previo ni tampoco consumía sustancias. Indispensable tener en cuenta esto, que no lo pongo en la historia clínica, es que para él, eh, cuando habían unos errores, incluso errores muy simples, muy mínimos, que ni siquiera tenían consecuencias en su trabajo. Por errores mínimos me refiero a que incluso, por ejemplo, se sentía mal cuando copiaba mal una palabra, porque no le quedaba bien, entonces cuando no le copiaba o cuando no pronunciaba bien una palabra, para él era un factor de autocrítica, incluso de autocastigo. El autocastigo que él utilizaba es decirse a sí mismo, soy un bruto, soy un bobo. Por ejemplo, en la consulta dijo, no me acuerdo exactamente qué palabra dijo, pero se equivocó al pronunciarlo. Supongamos que iba a decir Coca-Cola, un ejemplo, pero al final dijo trovatola, ¿cierto? Es decir, es un problema más articulatorio, un problema también porque a veces, y también era ansioso, lo va muy rápido. Entonces, cuando comete el error o cuando cometía errores, Sebastián lo que hacía era autodestruirse, autosaboteo, una autocrítica, sentir vergüenza y decía, soy un bruto, soy un bobo. Entonces, desde ahí, partamos desde ahí, ¿cierto?
Uno también analiza al paciente, uno también entiende los comportamientos, pues o esa parte más encubierta. ¿Cómo fue la aplicación de Sebastián desde el modelo o desde la técnica ABC de Albert Ellis? Lo primero es que siempre se analiza la parte de disfuncional. Entonces, el elemento era A, recordemos, un acontecimiento activador para él. El contenido era que el jefe le indicó que hubo un error en un informe que se debía entregar. Luego, ¿cuál fue la creencia? Pues se hizo con una sola, o acá está con una sola actividad, pues un acontecimiento activador, pero de hecho él tuvo muchos. B, no debo cometer errores jamás, verbalizado por el paciente, decía, no debo cometer errores jamás, si me equivoco soy un fracaso, mi jefe pensará que soy incompetente y me va a despedir. ¿Y cuál fue la consecuencia? Pues la consecuencia tanto conductual como consecuencia emocional con Sebastián. Una ansiedad extrema, autocrítica destructiva, los comportamientos que les mencionaba ahora de los autosaboteos, el miedo a la evaluación y evitación de tareas complejas. De hecho, algo que me mencionó es que él decía, yo evito ir al trabajo los días que sé que me van a hacer una retroalimentación o los días que sé que mi jefe va pues a hacer una reunión como diciéndoles cómo van en la empresa o cómo va cada cual. Miren que ya tenía una evitación, una conversación que pues también empieza a ser reforzada por esa creencia irracional. Acá entonces ya se hace la sesión, van a mirar cómo fue esas cuestiones de las creencias, van a leer el caso durante unos 5 minutos y volvemos a revisarlo para ver ustedes qué opinan del caso. Bueno, por acá Fabio nos hace pregunta, perdón, nos es una pregunta, es una pregunta muy importante. Nos dice, el activador puntual, en este caso sería el jefe o los informes que tienen retroalimentaciones negativas. Era la retroalimentación. Digamos que pueden ser los dos. ¿Por qué? Acá el jefe le indicó que un error, pero en este caso puntual, aunque en otros casos, pues que les menciono también de Sebastián, decía su jefe, su jefe, su jefe, pero en este caso específico era el error en el informe. De hecho, muy buen análisis. Por acá nos hizo una pregunta Beatriz. Beatriz, es que estamos en una actividad, estamos evaluando este texto durante unos minutos para poder analizar más fácil o un poco más profundo lo que es la técnica ABC del modelo de Ellis.
Listo. Sí, Fabio, exacto, muy bien. La idea acá, pues, cada paciente es un caso, pero en Sebastián, la idea a cambiar, pues no a cambiar, a racionalizar, es la percepción que Sebastián tenía frente al absoluto de que todo debía ser exactamente perfecto, todo debía funcionar como él quería, porque para él un mínimo error, de hecho, pues acá es el ejemplo con el trabajo, pero por ejemplo con Sebastián pasaba algo y es que era algo general, con el trabajo, con la vida personal, con su vida amorosa. Entonces, si cometía un error por el mínimo que sea, miren lo que les estaba mencionando, él incluso hablando tenía, pues, tuvo un error y tenía una conducta de sanción, de autosanción, una necesidad extrema por ser perfecto en todo. Entonces, más que el jefe en este momento pues era también un factor que le generaba ansiedad, pero porque era, digamos, la vía, el jefe era la vía, era el conductor de, de, pues de saber cómo era su desempeño laboral, era, digamos, él lo veía como un verdugo. Pero lo que pues el jefe realmente él me decía, ya cuando estábamos mucho más, y también en en los autoinformes, me decía, es que mi jefe no es ni siquiera un jefe castigador, es un jefe, de hecho no era un jefe, era un líder para él, pues era una persona que tenía una visión de la empresa amplia, grande, pero que, claro, como Sebastián tenía esa visión de autocrítica, que todo debía ser sumamente perfecto, meticuloso, exageradamente bien, si cometió un error, entonces todo era malo, eso era lo que había que racionalizar, eso era lo que había que cambiar en Sebastián, que pues de hecho con Sebastián fue un proceso muy interesante porque no solo tenía esta creencia irracional, tenía otras creencias irracionales, eh, esta creencia que les mencioné hace un rato, de siempre debe haber una solución para todo. Si no hay una solución perfecta para mis problemas, entonces no hay ninguna solución en absoluto. Incluso a veces dejaba de hacer las cosas porque era indeciso, no sabía si A, si B, si C, si D, si la opción uno, si la opción 2, si la opción 3. Entonces para Sebastián eso era algo que le generaba bastante ansiedad. De hecho, pues ya después de la terapia, a Sebastián se le redujo bastante la activación psicofisiológica porque incluso él tenía pues una activación psicofisiológica que no se había dado cuenta de ello. Eh, También tenía la que les mencioné ahora, pues no se ve tanto acá, pero porque la idea es centrarnos en una, pero con Sebastián el malestar que le generaba muchas de sus creencias era bastante. Otro es que las cosas siempre deben salir como yo quiero. Sebastián siempre tenía, digamos, una visión de que cuando las cosas para él no salían justo como él lo planeó, la consecuencia era frustración, era irritabilidad, era una ansiedad, porque, pues, como les menciono, estas creencias irracionales se pueden combinar, no es que sean mutuamente excluyentes. Yo puedo tener la primera que la primera es debo ser amado, debo ser aceptado y aprobado por los que quiero, pero también puedo tener, por ejemplo, la creencia irracional que es el pasado. Mi pasado determina mi presente y mi futuro. Todos se pueden relacionar, incluso en un mismo paciente. Sí, total. Las creencias pueden generar una muy baja autoestima, conductas de saboteo. Hola Lucas, no, no tenemos ninguna tarea. Estábamos revisando un documento sobre un paciente que era Sebastián, sobre las creencias irracionales, sobre esa técnica ABC. Bueno, como tal, eh, no habían unas compulsiones, habían rumiaciones, sí, pero más por un componente ansioso, no tanto entrándonos como al proceso de trastorno obsesivo compulsivo en este paciente en específico.
Sí, todos tenemos ideas irracionales. Ajá, exacto. De hecho, es decir, lo bonito de la terapia cognitivo-conductual es que a pesar de que tenemos tres modelos o tres generaciones, incluso miran, pues miren lo que dice Pablo, y es muy cierto. Nosotros, él decía, pues Pablo dice lo siguiente, asoció a su jefe también con la respuesta ansiógena, pues es un aprendizaje asociativo, ¿cierto? Pues estamos hablando de la segunda generación, pero también estamos hablando de que Sebastián tuvo unos reforzadores, muy posiblemente, que generaron ese aprendizaje, esa generalización de ello. Bueno, por acá nos hacen una pregunta. La pregunta la hace Fernando, dice, ¿cómo se aborda creencias, cuando las creencias irracionales son ciertas? Entonces, en terapia cognitivo-conductual, pues lo primero es que si son irracionales, es que están basados en ideas que no son reales, ¿cierto? Pues son completamente irracionales, irreales. Entonces puede ser que la creencia, ahí hay algo importante, y es que hay pacientes que dicen, sí, es que yo comprobé que realmente eh, si le caigo mal a esa persona, un ejemplo, ¿cierto? Entonces, primero distinguir entre realidad y catastrofización. Puede que la creencia sí tenga algo de verdad, ¿sí? Pero el problema está en cómo se magnifica o cómo se va a interpretar. ¿Qué puedo yo hacer si yo le caigo mal a la persona? No puedo o llorar o sentirme mal o dejarlo de lado y saber y respetar que la persona puede tener unos gustos o puede tener unos estilos de personalidad que no son compatibles con los míos. Ahí es donde estoy racionalizando. Entonces, se puede trabajar en reducir esa carga emocional que está asociada y explorar otras perspectivas mucho más equilibradas. Una perspectiva equilibrada es, por ejemplo, si yo sé que yo le caigo mal a una persona, ¿qué puedo hacer con ello? Es decir, me afecta, puede que me afecte un rato, pero pues también entrar a entender que ese factor emocional, pues es tener una perspectiva más equilibrada de la situación. Le caigo mal, sí, le puedo caer mal y puede ser no algo irracional, sino que sea algo racional. Lo confronté, le pregunté y efectivamente no soy de su grado. Pero es qué hago con eso, es qué hago con la situación, cómo lo tomo. Entonces, ahí es donde, por ejemplo, entraría una creencia irracional, sancionar a la persona porque yo le caigo mal. Lo racional sería, bueno, le caigo mal, pues no lo voy a ver como mi verdugo, no lo voy a ver pues como, sí, no sé cómo explicarlo de otra manera, pero sí es generar una perspectiva más equilibrada. Aceptar, hay algo importante y es aceptar la realidad sin resignarse. Es decir, si algo es cierto, se puede validar la experiencia del paciente, luego centrarlo en qué hacer al respecto en lugar de quedarse en la queja o en el sufrimiento pasivo. Este Este modelo que les estoy mencionando es más de terapia de aceptación y compromiso, que de hecho es de la tercera generación. Pero es, bueno, tengo una creencia irracional, la vuelvo racional y luego, ¿qué hago con ella? La acepto. Aceptar la realidad sin resignar. Muy de la ACT o la ACT, como también la suelen llamar, terapia de aceptación y compromiso, para ayudar a la persona a convivir con esa realidad sin que eso destruya la vida de la persona. Pues una reflexibilidad más cognitiva, es como el término correcto. Bueno, vamos entonces a dejar hasta acá, a cerrar. Mañana continuamos con esta parte y cerramos también esa parte del ciclo de preguntas, que por acá veo otra. Y listo. Cuando las ideas irracionales vienen de un trauma que hayas vivido al paciente, ¿cómo se trabaja? Entonces mañana le vamos a dar solución a esa parte. Y bueno, espero entonces que descansen mucho, que estén muy bien. Nos vemos nuevamente mañana.